La historia comienza en los días previos a una celebración de suma importancia para toda la familia, el cumpleaños del hijo. Esta fecha, cargada de simbolismo y afecto, representa mucho más que un simple aniversario. Es un momento para fortalecer vínculos, renovar el sentido de pertenencia y construir memorias compartidas que perduran a lo largo del tiempo. Desde hace semanas, la narradora se encargó con gran dedicación y atención de cada detalle que haría posible que la fiesta fuera memorable, reflejo del amor y la unidad familiar que ella tanto anhelaba preservar. Para la narradora, organizar el cumpleaños no era solo una cuestión práctica, sino un acto de cariño profundo hacia su hijo, a quien veía crecer y convertirse en un hombre que ella quería honrar y celebrar. Con esta intención, dedicaba largas horas planificando, coordinando y supervisando cada etapa de la preparación. Desde elegir el lugar adecuado, la comida que se serviría, hasta los arreglos decorativos, quería que todo estuviera perfecto. Este compromiso no solo revelaba su amor, sino también su deseo de ser un pilar y una figura central en los momentos importantes de la familia. La planificación fue cuidadosa y meticulosa. Pensaba en cada invitado, en sus gustos y necesidades, y se esforzaba por crear un ambiente cálido y acogedor. La narradora se aseguró de que la decoración reflejara la personalidad y los intereses del cumpleañero, con colores, símbolos y detalles que evocaban recuerdos y sueños compartidos. La preparación de la torta, un elemento clave en la tradición, fue realizada con esmero o con la ayuda de alguien cercano, simbolizando la dedicación y el afecto que se quería expresar. No obstante, junto con la alegría y las expectativas positivas, había una tensión subyacente que no podía ignorar. La relación con su nuera, aunque formalmente cordial, tenía una historia marcada por roces y desacuerdos que no se habían resuelto nunca por completo. Esa situación generaba en la narradora una sensación ambivalente. Por un lado, el deseo ferviente de que la nuera formara parte de la celebración en buen término. Por otro, el temor a que algún conflicto surgiera y empañara la fiesta. Este miedo era un manto invisible que teñía los preparativos con una ligera sombra de inquietud. En esta mezcla de cariño y preocupación, la narradora también reflexionaba sobre el papel que cada miembro de la familia desempeñaba en esos encuentros. Sabía que el cumpleaños era una ocasión para celebrar, pero al mismo tiempo, imaginaba que aquellos momentos podían ser un reflejo del estado de las relaciones internas, susceptibles de mostrar tanto la armonía como las discordias existentes. Por eso, con pinceladas de esperanza y cautela, se preparaba también emocionalmente para afrontar cualquier eventualidad. Durante los días previos, la comunicación con los demás miembros de la familia fue constante. La narradora coordinaba la llegada de invitados y confirmaba detalles para que todos se sintieran bienvenidos y cómodos. El apoyo de algunos familiares cercanos le brindaba un salvavidas emocional, pues sabía que en estos eventos no solo se celebra un cumpleaños, sino también la historia de una familia con sus complejidades y desafíos. Además, para la narradora, esta celebración representaba una reafirmación de su rol dentro del grupo familiar. A pesar de los años, quería que se la reconociera no solo como madre y abuela, sino también como una persona valiosa y digna de respeto. Por eso, el esfuerzo y la dedicación puestos en los preparativos iban más allá de lo material. Eran una forma de reclamar su lugar de amor y autoridad moral dentro de la familia. En paralelo, la narradora se preparaba para mostrar una actitud alegre y envolvente durante la celebración, dejando de lado las pequeñas preocupaciones para centrarse en el momento presente y en la felicidad compartida. Su apariencia, sonrisa y disposición reflejaban ese compromiso emocional, aunque su corazón guardaba también una carga de incertidumbre ante lo que pudiera ocurrir cuando todos se reunieran. El cumpleaños del hijo se perfilaba, entonces, como un espacio en que convergían fuerzas opuestas, la alegría y el amor, pero también la tensión y el riesgo de conflictos no resueltos. La narradora estaba consciente de que esa jornada pondría a prueba no solo la coordinación de la fiesta, sino también la fortaleza emocional de cada uno de los presentes, y en especial la suya. En este escenario multifacético, la narradora se encontraba en el centro de una trama compleja, donde el amor familiar y las diferencias personales iban a chocar, revelando aspectos ocultos y poniendo en juego la dignidad y el respeto que todos merecían. Por eso,
Cada gesto y cada palabra que vendría serían decisivos para que esa celebración se convirtiera en un recuerdo positivo o en un evento marcado por la humillación y el dolor. Así, este primer tópico nos introduce en un universo cargado de emociones auténticas y contradictorias, donde la dedicación, el amor y la esperanza se mezclan con las heridas no sanadas, anticipando la complejidad del vínculo familiar y la intensidad de los sucesos que se desplegarán en la fiesta de cumpleaños. La llegada de los familiares al cumpleaños del hijo fue un momento que colmó el ambiente de una mezcla muy especial de emociones y expectativas. Desde temprano, el lugar designado para la celebración, un espacio que había sido cuidadosamente preparado durante días, comenzó a llenarse con una alegría palpable, risas que se entrecruzaban, saludos efusivos y gestos de afecto que reflejaban claramente la importancia de esa reunión para cada uno de los presentes. La narradora, consciente de la relevancia del evento, hizo un esfuerzo decidido para irradiar una actitud cálida, acogedora y entusiasta, mostrando en cada gesto su intención de cultivar un ambiente de armonía y felicidad, donde la familia pudiera congregarse para celebrar y compartir sin sobresaltos. La decoración, que era fruto de la dedicación y esmero invertidos en los días previos, aportaba un toque festivo y lleno de vida al lugar. Globos de colores vivos, guirnaldas cuidadosamente colgadas, fotografías que capturaban momentos de la infancia y la juventud del cumpleañero y detalles que aludían a sus gustos personales creaban un escenario cálido, lleno de símbolos de cariño y cuidado. La mesa destinada a la comida y la torta lucía impecable. Platos cuidadosamente elegidos, dulces que evocaban tradiciones familiares, y una torta central que reflejaba no solo la ocasión especial sino también el compromiso de quienes habían trabajado para que ese momento fuera único y significativo. La narradora había puesto especial atención en estos detalles porque sabía que, más allá del festejo, cada elemento contribuía a crear un espacio donde la familia pudiera sentir que formaba parte de algo importante, donde la unión y el amor quedaban reforzados a través de esos gestos que hablan sin palabras. La intención era clara: hacer que cada invitado se sintiera valorado y querido, que la atmósfera se impregnara de una energía positiva que convocara al gozo y al reencuentro. Los niños, por su parte, correteaban y jugaban con la espontaneidad propia de su edad, llenando el espacio de risas, gritos de alegría y energía desbordante. Mientras tanto, los adultos conversaban animadamente, compartiendo anécdotas, recordando momentos pasados y proyectando planes futuros. La música sonaba alegre de fondo, mezclándose con las voces y creando una banda sonora que acompañaba ese momento de encuentro y celebración. Había en el aire una promesa tácita de alegría, complicidad y disfrute compartido. Sin embargo, a pesar de esa atmósfera aparentemente idílica, comenzaron a insinuarse matices y señales que indicaban que la calmada superficie festiva ocultaba tensiones soterradas. La nuera, aunque presente, destacaba por su actitud distante y poseía una energía fría que no pasó desapercibida para la narradora ni para otros miembros atentos de la familia. Su lenguaje corporal reflejaba desdén sutiles miradas despectivas, suspiros y comentarios con doble sentido que poco a poco fueron minando la tranquilidad del momento, insinuando una amenaza velada a la armonía que se quería preservar. La narradora percibía estos signos con creciente inquietud y pesar. Consciente de las dificultades pasadas y las diferencias no resueltas que existían con la nuera, trataba por todos los medios de mantener la calma, el control y el ánimo festivo, a fin de que la reunión no se viera empañada por conflictos. Sin embargo, sabía que esas pequeñas grietas en la convivencia, aunque aparentemente insignificantes, tenían el potencial de abrirse y convertirse en fuentes de dolor mucho mayores. El hijo, protagonista de la celebración, mostraba felicidad y gratitud por el cariño que recibía, intentando disfrutar plenamente del día a pesar de la energía ambivalente que comenzaba a notarse entre algunos familiares. Su presencia alteraba la dinámica, pues en muchos sentidos era el nexo afectivo más fuerte de todos, el motivo legítimo y verdadero de la unión, pero no lograba en ese momento aplacar del todo las tensiones que latían en el trasfondo. Otros familiares, por su parte, también se mostraban conscientes de la atmósfera cambiante. Algunos intentaban mediar con gestos de apoyo hacia la narradora, otros procuraban mantener la neutralidad para no añadir leña al fuego, y algunos más parecían incómodos, sin saber cómo intervenir para evitar que el malestar escondido aflorara sin control.
Este juego de tensiones visibles e invisibles comenzaba a crear una densidad emocional que amenazaba con romper la calma momentáneamente establecida. En medio de la celebración, el misterio de esa dualidad entre alegría y conflicto se manifestaba en detalles sutiles. Miradas evasivas, risas que no llegaban hasta los ojos, silencios prolongados tras algún comentario inapropiado, y pequeñas pullas disfrazadas de bromas. La narradora, con su sensibilidad y experiencia, percibía cada uno de estos signos y sentía el corazón oprimido, pues sabía que el daño no estaba tanto en el evento en sí, sino en lo que esos gestos y palabras ocultaban y amenazaban con desatar. A pesar de los esfuerzos por mantener el espíritu festivo, la narradora sentía como la atmósfera se volvía menos acogedora, y como su propio lugar en esa reunión se veía cuestionado no solo por la distancia emocional de la nuera sino también por las cargas históricas no resueltas que pesaban encima de todos. Sabía que esos instantes de celebración, tan valorados y ansiados, podían convertirse en el escenario donde se mostraría la verdadera naturaleza de las relaciones familiares y donde, inexorablemente, se manifestarían los conflictos profundos, mucho más allá de las apariencias. La narrativa de este momento se adentra así en la complejidad de lo humano, en cómo un evento aparentemente alegre y sencillo puede contener bajo su superficie una red de emociones contradictorias, heridas abiertas y necesidad de expresión. Muestra cómo lo familiar puede ser fuente tanto de felicidad como de dolor, y cómo la convivencia requiere de atención, valentía y amor para manejar esas tensiones sin que destruyan lo más valioso. Con este escenario multifacético, el cumpleaños no es solo una fiesta, sino un microcosmos que refleja la dificultad y belleza de las relaciones humanas, la lucha por la dignidad y el respeto, y la necesidad imperiosa de que cada voz sea escuchada y cada sentimiento valorado. Este ambiente preparado con esmero y expectativa pone las bases para lo que vendrá. La humillación que la narradora sufrirá a manos de la nuera y la intervención audaz y protectora del nieto, quien en ese marco de celebración y conflicto devolverá cada palabra frente a la familia, defendiendo la honra y el amor hacia su abuela. Durante la celebración del cumpleaños del hijo, la nuera, que hasta ese momento había mostrado una distancia notable y una actitud fría, comenzó a manifestar de manera cada vez más evidente su desdén hacia la narradora. Este cambio en su comportamiento fue progresivo, pero con una intencionalidad clara y calculada. Humillar a la narradora frente a toda la familia, minar su autoestima y degradar el respeto que dicha mujer había merecido durante tantos años. Uno de los primeros momentos en que la nuera mostró abiertamente su desprecio ocurrió durante el servicio de la comida. La narradora, con el corazón lleno de esperanza y cariño, compartió con los invitados la historia de uno de los platos que había preparado especialmente para la ocasión, un platillo tradicional que representaba para ella e incluso para su hijo un legado familiar, un símbolo de identidad y amor transmitido de generación en generación. Sin embargo, en lugar de recuperar ese gesto con gratitud o interés, la nuera cortó la narradora bruscamente y dijo en voz alta, delante de todos: «Suegra, ¿todavía insistes con esas recetas pasadas de moda? Hoy en día eso nadie lo come. Mi mamá sí que sabe preparar comidas modernas y originales». La frase, aparentemente casual, estaba cargada de un desprecio intolerable hacia el esfuerzo y los gustos de la narradora, y tenía la intención deliberada de hacerla sentir obsoleta y poco valiosa. Este comentario hiriente tuvo un efecto inmediato en la narradora, quien sintió no solo la humillación pública, sino también la tristeza de ver que sus valores y tradiciones eran despreciados por alguien cercano. A su alrededor, se escucharon murmullos incómodos y miradas sorprendidas. Algunos familiares intercambiaron gestos de solidaridad, pero pocos se atrevieron a intervenir en ese instante para evitar que la nuera continuara con su actitud ofensiva. Pasados unos minutos, el momento de abrir los regalos ofreció a la nuera otra oportunidad para humillar a la narradora. Al observar el regalo que esta última había elegido para su hijo, la nuera no pudo evitar comentar con un tono sarcástico que resonó en toda la habitación: «Mira, el regalo que le trajo la abuela, algo tan anticuado como ella. Seguramente ni siquiera sabe usarlo». Aquella burla no solo denigraba la elección de la narradora, sino que indirectamente la calificaba de inútil y fuera de lugar dentro del núcleo familiar. La intención era clara: hacerla sentir inválida y relegada, privándola de cualquier reconocimiento o aprecio. Más allá de las palabras, la nuera expresaba su desprecio mediante gestos sutiles pero significativos.
Ignoraba las preguntas o comentarios de la narradora, respondía con monosílabos desdeñosos, evitaba mirarla a los ojos y hablaba efusivamente con otros familiares cuando ella estaba presente. Estos actos de exclusión sumaban una forma silenciosa pero poderosa de humillación, que hacía que la narradora se sintiera invisible e irrelevante, incluso en una ocasión que era en parte suya. Uno de los episodios más dolorosos se produjo cuando la narradora decidió compartir una anécdota familiar destinada a relajar el ánimo y provocar risas. Mientras relataba un recuerdo cariñoso y divertido sobre su hijo, la nuera interrumpió abruptamente, dirigiéndose al cumpleañero y diciendo en voz alta: «Cariño, ¿no crees que mamá se está volviendo repetitiva con esas historias antiguas? Mejor que los jóvenes cuenten algo más interesante y actual». Este comentario fue como un golpe directo al corazón de la narradora, que fue ridiculizada y menospreciada públicamente frente a su propio hijo, una posición profundamente vulnerable para cualquier madre. Estos ataques no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón premeditado por parte de la nuera, cuyo objetivo era establecer control y dominio dentro del ámbito familiar, imponiendo su autoridad mediante la humillación. La celebración del cumpleaños, que por definición debería ser una ocasión de cariño y respeto, se convirtió en un escenario de confrontación pública y desigualdad emocional. La narradora, a pesar de la intensidad del dolor y la frustración que sentía, intentaba controlar sus emociones para no estallar. Sabía que responder con ira solo le daría más munición a su nuera y podría perjudicar la celebración tan esperada por su hijo. Sin embargo, cada palabra y gesto humillante dejaban cicatrices profundas en su autoestima y en su sentimiento de pertenencia. Este comportamiento cruel e insensible también molestó y perturbó a muchos invitados, que eran incapaces de guardar silencio ante las humillaciones que presenciaban. Se percibía en el aire una mezcla de incomodidad, tristeza y desaprobación, aunque la mayoría de ellos no encontraba el modo ni el momento para intervenir y apoyar directamente a la narradora. Este tópico muestra de manera clara y dolorosa cómo la palabra y la acción pueden convertirse en armas que lastiman no solo emocionalmente, sino también en la estructura misma de las relaciones familiares. La humillación pública no solo socava la autoestima y la dignidad de la persona afectada, sino que también altera el equilibrio y confianza del grupo familiar, evidenciando heridas profundas que requieren urgente atención y reconciliación. Es el terreno perfecto para que la historia avance hacia la defensa valiente y decidida del nieto, quien no permitirá que se siga vulnerando la integridad de su abuela y devolverá cada palabra ofensiva con firmeza y respeto, poniendo un freno a la humillación y abriendo camino para que la justicia y la dignidad prevalezcan en la familia. La reacción inicial de la narradora frente a la humillación pública provocada por su nuera fue un torbellino de emociones complejas y encontradas que la sacudieron profundamente. Por un lado, sintió un dolor agudo que penetraba en lo más íntimo de su dignidad, una herida emocional que la hizo sentirse vulnerable y desprotegida en un lugar donde esperaba ser valorada y respetada. Por otro lado, luchaba contra el impulso de responder con indignación o enojo, consciente de que una confrontación directa podría desatar un conflicto mayor y arruinar la celebración que había organizado con tanto amor para su hijo. En el instante en que las palabras de la nuera resonaron en la habitación, la narradora experimentó una mezcla de sorpresa, tristeza e impotencia. La traición emocional tenía un sabor amargo, pues provenía de alguien que formaba parte de su familia y que, en teoría, debía cuidarla y apoyarla, no humillarla públicamente. Sentía que se desdibujaba su lugar, que su autoridad moral y afectiva se veía cuestionada delante de todos, y que sus años de dedicación y cariño podían ser borrados con una sola frase. Sin embargo, lejos de sucumbir ante ese dolor, la narradora intentó mantener la compostura, procurando no dejar que la humillación visible estimulara una respuesta que incrementara la tensión. Sabía que la calma podía ser una forma de protegerse emocionalmente, y a la vez, cuidar el clima de la fiesta. Con voz temblorosa y gestos contenidos, trató de continuar participando en la celebración, aunque cada palabra de la nuera la atravesaba como una daga invisible. En ese momento, la narradora también luchó contra una sensación de aislamiento. Por un instante, sintió que estaba sola frente a esa agresión, que su familia parecía estar dividida y que no todos estaban dispuestos a defenderla o a hacerle sentir apoyo. Esta sensación de soledad aumentó su tristeza y le hizo cuestionarse si valía la pena mantenerse en un entorno donde no se reconocía su valor.
No obstante, en medio de esa mezcla de emociones, también surgió en la narradora una llama de fuerza interior. A pesar del sufrimiento, comprendió que no podía dejarse hundir por la humillación ni perder la dignidad que la había acompañado toda su vida. Esa comprensión le brindó un respaldo emocional para resistir, para no ceder a la desesperanza y para aferrarse al amor por su hijo y a sus principios personales. La situación puso además en evidencia la complejidad de las emociones humanas, donde el orgullo y la vulnerabilidad conviven, donde la dignidad puede ser amenazada pero también reafirmada, y donde el equilibrio entre la calma y la defensa es difícil de lograr. La narradora entendió que ese momento crítico requería no solo paciencia, sino también la búsqueda de un apoyo firme que le permitirá superar la injusticia. Adicionalmente, los otros miembros de la familia mostraron diversas reacciones frente a la humillación. Algunos evidenciaban incomodidad y tristeza, pero permanecían en silencio por miedo o incertidumbre. Otros intentaban disimular su malestar para no destacar el conflicto. Sin embargo, debajo de estas apariencias, existía una sensación creciente de que algo debía cambiar, que la narradora merecía respeto y que la situación no podía continuar sin que se produjeran consecuencias positivas. Este estado emocional complejo y profundamente humano sentó las bases para la aparición de un aliado fundamental. El nieto, cuya presencia silenciosa y observadora comenzaba a adquirir sentido como figura protectora y defensora. La narradora, aunque dolida, pudo ver en él una esperanza y un apoyo que serían clave para enfrentar la humillación y restituir su voz y dignidad dentro de la familia. En resumen, la reacción inicial de la narradora fue un equilibrio delicado entre el dolor y la resistencia, entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Su comportamiento demostró la profundidad de su dignidad y la capacidad humana para enfrentar injusticias, preparando el terreno para que, con el apoyo de sus seres queridos, pudiera dar un paso hacia adelante para recuperar su lugar y el respeto que merece. En medio de la humillación que la narradora sufría, su nieto, un joven sensible y protector, tomó una decisión valiente y determinante que cambiaría el curso de la celebración y la dinámica familiar. Aunque había permanecido observando en silencio durante los momentos difíciles, su corazón no pudo tolerar la injusticia y las palabras hirientes dirigidas hacia su abuela, a quien amaba profundamente. Con una mezcla de coraje, respeto y firmeza, decidió intervenir para enfrentar a la nuera y devolverle cada palabra ofensiva frente a todos. La intervención del nieto no fue un arranque impulsivo, sino un acto consciente y meditado. Su propósito no era generar un conflicto ni provocar una pelea, sino defender la dignidad de su abuela, poner un límite a la conducta irrespetuosa de la nuera y hacer visible la verdad ante toda la familia. Su actitud reflejaba madurez y amor, transmitiendo un mensaje claro de que nadie tiene derecho a humillar a un ser querido y que la justicia emocional debía prevalecer. Cuando comenzó a hablar, su voz fue calma pero llena de convicción. Hizo un recorrido claro y preciso por cada una de las frases y gestos humillantes que la nuera había dirigido a la narradora, destacando el daño que causaban y la necesidad de poner fin a esa conducta destructiva. Frente a la familia atenta, devolvió con respeto pero sin ambajes cada palabra ofensiva, mostrando cómo esas expresiones afectaban a una mujer que merecía amor y respeto por su historia y su dedicación. Esta respuesta del nieto causó un impacto inmediato en el ambiente. Los familiares, que hasta entonces habían permanecido en silencio o en posiciones ambivalentes, se sintieron tocados por la valentía y la claridad del joven. Algunos comenzaron a expresar apoyo a la narradora y a manifestar su desacuerdo con el comportamiento de la nuera, abriendo así un espacio para el diálogo y la reflexión colectiva. El nieto supo manejar también el tono de la intervención para evitar que escalara en una confrontación irrespetuosa. Su lenguaje fue firme pero sin agresividad, buscando construir puentes y reclamar dignidad y justicia en lugar de alimentar el conflicto. Este equilibrio fue fundamental para que su defensa no fuera vista como una agresión personal, sino como un llamado a la familia para corregir actitudes y cuidar a uno de sus miembros más vulnerables. La nuera, sorprendida y puesta frente a la evidencia de sus propios actos reivindicados públicamente, se vio obligada a enfrentar el daño causado. La valentía del nieto desmoronó las estrategias de dominación y silenciamiento que ella había intentado imponer, generando en ella una reacción de desconcierto que abrió espacio para la posibilidad de reconocimiento y cambio. Este momento fue un punto de inflexión en la narrativa familiar.
no solo protegió a la narradora, sino que también generó un efecto liberador para otros miembros que comenzaban a mirar la situación con nuevos ojos. La intervención generó un movimiento hacia una mayor equidad, respeto y solidaridad, mostrando que la denuncia y la defensa pueden ser motor de reconciliación y fortalecimiento de los vínculos. Además, el acto valiente del nieto simbolizó la importancia de que las nuevas generaciones asuman un rol activo en la defensa de los derechos y la dignidad dentro de sus familias. Su acción fue ejemplo vivo de que el amor se expresa también en la protección y el coraje para enfrentar las injusticias, sentando un precedente inspirador para todos. En resumen, la intervención del nieto fue un acto de justicia, valentía y amor que devolvió la voz y el respeto a la narradora frente a la familia. Su defensa clara y respetuosa marcó un antes y un después, abriendo camino para la reconciliación y la transformación positiva en las relaciones familiares. La intervención valiente y equilibrada del nieto fue un punto de inflexión decisivo que generó un profundo impacto en la dinámica familiar, provocando un movimiento colectivo hacia la reflexión, la reparación y la reconciliación que hasta entonces había sido postergado o negado. Durante años, numerosos miembros de la familia habían sentido la tensión, la incomodidad y el desequilibrio emocional provocados por la actitud dominante y humillante de la nuera, pero esa energía quedó contenida o minimizada por el silencio, el miedo o la resignación. La valentía del joven nieto logró romper esa barrera invisible, dando voz a quien había sido silenciada, y despertando en todos un sentido renovado de justicia y respeto. A medida que el joven devolvía con firmeza cada palabra ofensiva de la nuera, se fue creando un ambiente donde la verdad se hizo imposible de negar. La familia, hasta entonces dividida entre quienes callaban y quienes sufrían en silencio, comenzó en ese momento a tomar conciencia plena de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. La evidencia clara y la defensa pública de la narradora actuaron como un espejo que reflejaba una realidad que muchos preferían no ver, obligándolos a prestar atención y a considerar la necesidad urgente de cambio. Uno a uno, algunos miembros comenzaron a manifestar su incomodidad ante las palabras y acciones humillantes que habían presenciado, en algunos casos, incluso sufrido en silencio. Fuera por temor a causar conflicto, por lealtades divididas o por no saber cómo intervenir, muchos habían optado por permanecer al margen. Sin embargo, ante la claridad y valentía del nieto, comenzaron a verbalizar sus sentimientos de disgusto y su deseo de que la situación se modificara, mostrando un apoyo progresivo hacia la narradora y un rechazo creciente a la conducta de la nuera. En el centro de este proceso de catarsis emocional y relacional estuvo la nuera, quien se encontró expuesta y sin posibilidad de ocultar o justificar sus actos. La confrontación franca y pública a la que fue sometida obligó a repensar y evaluar la manera en que había ejercido su autoridad y poder en la familia. La evidencia de sus palabras y el eco de la intervención del nieto la enfrentaron con el daño real que había causado, alterando su percepción de sí misma y de sus relaciones. Este choque con la realidad fue un momento crucial para la nuera, quien comenzó a experimentar un proceso de introspección y arrepentimiento, no exento de resistencia ni de dificultad. Aunque la aceptación y el cambio no fueron automáticos ni inmediatos, ese develar de la verdad fue la semilla que permitió brotes de reflexión sincera, y con el tiempo, la voluntad de asumir responsabilidades y reparar los daños causados. Al mismo tiempo, la narradora encontró en esta situación un respaldo emocional significativo y necesario. La reacción colectiva de la familia le brindó un alivio profundo, pues no solo recuperó algo de su voz y dignidad, sino que también sintió la fuerza del amor y la solidaridad que la rodeaban. Esta experiencia le permitió fortalecer su autoestima y confianza, y abrió en su corazón la posibilidad de reconstruir vínculos dañados y de mirar hacia el futuro con esperanza y equilibrio. El cambio en la actitud familiar derivó en la apertura de espacios genuinos para el diálogo y la expresión emocional. Se instauraron conversaciones en las que cada uno pudo compartir sus sentimientos, miedos, frustraciones y deseos, y donde la escucha activa y la empatía permitieron comprender mejor las perspectivas y sufrimientos mutuos. Este proceso fomentó la reconstrucción de los lazos afectivos, redujo la tensión acumulada y promovió una nueva forma de relacionarse basada en el respeto y la comprensión. Este episodio también renovó la conciencia sobre la importancia de la justicia emocional dentro del seno familiar. Se evidenció que ningún miembro puede ser silenciado, excluido o humillado sin que eso produzca daño colectivo.
La reparación, el respeto y la consideración se reconocieron como fundamentos esenciales para mantener relaciones sanas, amorosas y duraderas, capaces de atravesar las inevitables diferencias naturales de toda familia sin destruirse. La figura del nieto adquirió un significado especial y emblemático. Su compromiso con la verdad, su valor para alzar la voz y su capacidad para enfrentar injusticias con respeto y amor lo convirtieron en un modelo para toda la familia, y también para las nuevas generaciones. Su ejemplo inspiró la esperanza de que los jóvenes puedan asumir roles activos en la protección y cuidado intergeneracional, promoviendo cambios profundos en la convivencia familiar. En conclusión, la intervención del nieto y la reacción que ésta generó sembraron la base para un cambio cualitativo profundo en las relaciones familiares. Permitieron revertir las humillaciones sufridas, restaurar la dignidad de la narradora y abrir las puertas a una reconciliación sincera y duradera. Esta experiencia demostró que la valentía, el amor, la verdad y la justicia pueden transformar incluso las situaciones más complejas y dolorosas en oportunidades para crecer, sanar y construir un futuro mejor juntos. La existencia de la grabación realizada por el nieto durante la humillación sufrida por la narradora tuvo un efecto transformador en la dinámica familiar, impulsando la apertura de diálogos más honestos y necesarios que hasta entonces se habían evitado o reprimido. Este registro tangible no solo documentó las palabras ofensivas y las actitudes denigrantes de la nuera, sino que sirvió como un punto de inflexión que facilitó el reconocimiento colectivo del daño causado y la búsqueda genuina de reparación y reconciliación. Al contar con una prueba clara e irrefutable de lo ocurrido, los familiares pudieron dejar a un lado la duda, la indiferencia o el silencio cómplice que en ocasiones permiten que las heridas se profundicen y se perpetúen. La grabación concretó lo que muchos percibían pero no expresaban: la necesidad urgente de cambiar comportamientos, restablecer el respeto y garantizar un trato digno hacia la narradora, quien había sido injustamente silenciada y despreciada en un espacio que debía ser de amor y celebración. Esta herramienta permitió que cada miembro de la familia pudiera confrontar con más claridad su propio rol dentro del conflicto. Quienes hasta entonces habían sido pasivos o neutrales comenzaron a asumir una postura activa y comprometida, expresando apoyo a la narradora y rechazando cualquier forma de humillación o exclusión. La grabación funcionó como un catalizador que movilizó a la familia en torno a valores fundamentales como la justicia, la empatía y la protección de los vínculos afectivos. Para la nuera, la existencia de esta evidencia fue un golpe contundente. La posibilidad de negar, minimizar o reinterpretar sus acciones se vio fuertemente limitada por la claridad de las palabras grabadas. Esto generó en ella una confrontación interna inevitable, obligándola a evaluar seriamente el impacto emocional y relacional de sus actitudes y a considerar la necesidad de corregirlas. Así, la grabación no solo fue un instrumento de defensa, sino también de posible transformación personal. La narradora, por su parte, encontró en la grabación un respaldo moral y emocional fundamental. Saber que su nieto había escuchado y valorado su dignidad le otorgó fuerza para continuar defendiendo su autonomía y su voz dentro de la familia. Ese registro concretó su verdad y la protegió frente a posibles injusticias futuras, sirviendo como símbolo tangible de su derecho a ser respetada y valorada. Este proceso también facilitó la creación de espacios de diálogo donde se promovió la escucha activa, la expresión sincera de emociones y la búsqueda conjunta de soluciones que valoraran las necesidades y derechos de todos. La posibilidad de hablar abierta y honestamente, con la seguridad de que se reconocían las experiencias y los sentires, favoreció la reconstrucción de la confianza y el entendimiento mutuo. La experiencia demostró la importancia de contar con mecanismos que permitan visibilizar y denunciar situaciones de abuso o humillación, especialmente en entornos familiares donde a veces el silencio o la complicidad perpetúan el daño. La grabación sirvió como un ejemplo de cómo la tecnología, cuando se usa con respeto y responsabilidad, puede empoderar a quienes necesitan proteger su dignidad y verdad. En términos más amplios, esta vivencia promovió una reflexión sobre el valor del respeto intergeneracional y la necesidad de cultivar una cultura familiar basada en la empatía, el diálogo y la justicia emocional. Subrayó que el cuidado no debe traducirse en control ni exclusión, sino en acompañamiento con consideración y reconocimiento pleno de la autonomía y la voz de cada persona. En conclusión, la grabación del nieto fue mucho más que un acto de registro.
fue un catalizador para la justicia, la reparación y la transformación familiar. Abrió caminos para que la narradora recuperara su dignidad y protagonismo, incentivó la reflexión y el cambio en quienes habían causado o permitido el daño, y sentó las bases para establecer relaciones familiares más sanas, equitativas y amorosas. La grabación realizada por el nieto durante la humillación que sufrió la narradora no fue simplemente un registro sonoro más. Se convirtió en un elemento transformador que alteró radicalmente la dinámica y el equilibrio familiar, generando consecuencias profundas tanto a nivel emocional como relacional. Esta evidencia tangible permitió sacar a la luz una situación que hasta entonces había permanecido oculta, silenciada o minimizada, y sirvió como un catalizador para un proceso de justicia, reparación y reconciliación que impactó a todos los miembros de la familia. Antes de que se conociera la existencia de la grabación, muchos familiares vivían atrapados en un estado paradójico, conscientes de la tensión y la injusticia, pero sin encontrar el coraje o la estrategia para intervenir. Algunos optaban por la indiferencia o el silencio, quizás por miedo a confrontaciones mayores o por no saber cómo lidiar con los conflictos internos sin fracturar los lazos. Otros se limitaban a observar, sintiendo impotencia frente a la situación. La grabación vino a romper esa parálisis, ofreciendo una prueba clara e irrefutable que obligó a la familia a enfrentar la realidad y a tomar posición. El impacto de esta evidencia fue doble. Por un lado, proporcionó a la narradora un respaldo sólido que validaba sus sentimientos y su versión de la situación. Contar con el apoyo casi tangible de esa grabación la fortaleció emocionalmente y la animó a no resignarse ante la humillación. De repente, su voz, que antes podía ser ignorada o minimizada, ganó peso y legitimidad. Se transformó en un símbolo de justicia y dignidad, un recurso que reforzaba su derecho a ser escuchada y respetada. Por otro lado, la presencia de la grabación obligó a la nuera a confrontar irremediablemente sus propios actos. Ante la evidencia clara y la innegable realidad que constituyen sus palabras y gestos, la negación se volvió imposible y la justificación comenzó a perder fuerza. Esta exposición pública y tangible provocó en ella un proceso de confrontación interna que, a pesar de ser incómodo y desafiante, fue necesario para dar inicio a la reflexión y, eventualmente, al arrepentimiento sincero. Ella tuvo que reconocer que su comportamiento no solo dañaba a la narradora, sino que también fracturaba la armonía y la salud emocional de toda la familia. El efecto dominó que generó esta situación fue evidente en los cambios que comenzaron a manifestarse dentro del grupo familiar. La grabación se convirtió en una herramienta que promovió la apertura de espacios para la expresión honesta de sentimientos, pensamientos y experiencias que hasta entonces se habían mantenido reprimidos o invisibles. Los diálogos que emergieron fueron sinceros y cargados de empatía, seguramente difíciles y dolorosos, pero fundamentales para sanar las heridas y reconstruir los lazos afectivos. Esta etapa de comunicación abierta permitió que los miembros de la familia comenzaran a intercambiar perspectivas, reconocer los errores cometidos y manifestar sus deseos genuinos de cambiar, mejorar las relaciones y proteger a quienes más lo necesitaban. Se fortaleció el compromiso colectivo con valores indispensables: respeto, escucha activa, empatía y la protección de la dignidad individual. La experiencia mostró también que la tecnología, en este caso la grabación, puede ser un instrumento poderoso para la justicia emocional y relacional. Usada con responsabilidad y amor, puede ayudar a transparentar situaciones complejas y generar respuestas constructivas que favorezcan la reparación y el crecimiento personal y colectivo. Quizás uno de los aprendizajes más importantes fue la reafirmación de que el amor familiar no debe manifestarse a través del control, la imposición o la humillación, sino mediante el acompañamiento respetuoso y considerado, que reconoce la autonomía de cada persona, sin importar la edad o la condición. La grabación se volvió un emblema de este principio, recordando que toda relación sana debe basarse en la igualdad, la valoración y la justicia. Además, la presencia de la grabación y las conversaciones que desencadenó ayudaron a reconciliar no solo a la narradora con algunos familiares, sino a toda la familia con su historia y desafíos. Restablecieron la confianza perdida y crearon una cultura familiar más consciente y sensible a las necesidades de cada miembro, especialmente de los mayores, que merecen ser escuchados, respetados y amados en su totalidad. En definitiva,
Esta grabación trascendió su función inicial y se convirtió en un motor para la transformación positiva. No solo defendió la dignidad de la narradora en una situación crítica, sino que impulsó un proceso profundo de aprendizaje, perdón y fortalecimiento de los vínculos familiares. Sentó las bases para una convivencia más saludable, equitativa y amorosa, dejando una huella imborrable en cada integrante de la familia que la vivió. Tras la apertura generada por la grabación, la familia comenzó a dar pasos concretos hacia un diálogo más abierto y sincero, que permitió afrontar las heridas acumuladas y reconstruir relaciones dañadas. Este proceso no fue simple ni rápido, sino que requirió de paciencia, voluntad y esfuerzo colectivo para transformar un conflicto doloroso en una oportunidad de crecimiento y empatía. Las conversaciones que surgieron en este nuevo clima permitieron expresar sentimientos que hasta entonces permanecían ocultos o reprimidos: tristeza, frustración, miedo y esperanza. La narradora pudo contar sus experiencias y expresar el impacto emocional de la humillación sufrida, mientras que la nuera tuvo la posibilidad de reconocer sus errores y pedir disculpas, generando un terreno propicio para la reconciliación. Estos diálogos se desarrollaron con el acompañamiento de familiares que actuaron como mediadores o apoyo emocional, fomentando un ambiente de respeto mutuo y escucha activa. Se establecieron acuerdos para evitar futuras humillaciones y garantizar que la voz y las decisiones de la narradora fueran respetadas, buscando un equilibrio entre cuidado y autonomía. El proceso reveló la importancia de enfrentar los conflictos familiares con honestidad y apertura, sin ocultar las dificultades ni evitar los temas dolorosos. La transparencia fue clave para reconstruir la confianza y fortalecer los vínculos, transformando resentimientos en oportunidades para entender y apoyar a cada miembro. Además, estos intercambios promovieron una nueva sensibilidad hacia las necesidades y derechos de las personas mayores, reconociendo que el respeto a su autonomía es esencial para su bienestar y la armonía familiar. Se valoró la importancia de incluirlas activamente en las decisiones y de evitar actitudes que puedan generar exclusión o sufrimiento. En conclusión, el diálogo abierto facilitado por la grabación permitió que la familia diera un giro significativo en su convivencia, aprendiendo a comunicar con respeto, a reconocer errores y a construir juntos un futuro más solidario y amoroso. El proceso de cambio cultural y transformación profunda dentro de la familia no fue un hecho aislado ni instantáneo. Fue el resultado de un recorrido complejo, donde se fueron desmontando creencias, actitudes y conductas arraigadas que por mucho tiempo habían favorecido la exclusión, la invisibilización y la falta de respeto a la autonomía y dignidad de la persona mayor, en este caso la narradora. Este proceso sirvió para renovar las bases sobre las cuales se sostienen las relaciones familiares, generando un ambiente más saludable, justo y afectuoso. Antes del conflicto y la grabación que evidenció las humillaciones, la relación hacia la narradora estaba marcada por una dinámica de control y paternalismo, donde sus opiniones y deseos eran minimizados o directamente ignorados bajo la premisa de protegerla. Este enfoque, aunque quizás bien intencionado, escondía un profundo problema: la negación de la agencia personal y la dignidad inherente de una mujer que, pese a sus limitaciones quizás físicas o de salud, tenía pleno derecho a decidir sobre su vida, expresar sus sentimientos y ser escuchada. La imposición de decisiones unilaterales, el manejo restrictivo de su autonomía y las actitudes desvalorizantes creaban un clima de desigualdad emocional y psicológica. La revelación de esta problemática mediante la grabación y la posterior defensa de la narradora por parte del nieto desencadenaron un efecto catalizador que obligó a la familia a replantearse no solo los hechos específicos, sino también la cultura de relación que habían construido y reproducido durante años. Este cuestionamiento colectivo llevó a un diálogo profundo sobre qué significaba realmente cuidar, proteger y amar a un ser querido, especialmente en la etapa de vejez. La familia comenzó a comprender que el cuidado no puede confundirse con el control absoluto ni con la imposición de decisiones sin consentimiento. El respeto por la autonomía se posicionó como un valor central, entendiendo que preservar la libertad y los derechos de la persona mayor es, en esencia, cuidar con dignidad. Se reconoció que la inclusión activa de la narradora en las decisiones no solo era necesaria, sino que enriquecía la convivencia, aportando sentido de pertenencia y fortaleciendo la autoestima del individual y del grupo. Para materializar estos nuevos valores,
La familia hizo esfuerzos conscientes para modificar sus prácticas cotidianas. Comenzaron a integrar a la narradora en conversaciones y decisiones importantes, a consultar sus deseos y opiniones de manera genuina y a crear espacios donde ella pudiera expresarse libremente y sin temor. Esta inclusión también significó asumir una actitud de escucha activa y respeto, donde se valoraban no solo sus palabras, sino también sus emociones y derechos. El cambio cultural también implicó una revisión crítica de conductas que, aunque normales en ciertos contextos, resultaban dañinas. No se trataba solo de evitar humillaciones explícitas, sino de erradicar las microagresiones, las exclusiones sutiles y los discursos invisibilizantes que sintetizan formas actuales de violencia emocional y psicológica. Este proceso demandó humildad, empatía y un compromiso colectivo para construir relaciones basadas en la igualdad emocional. De manera paralela, esta transformación tuvo un impacto positivo en otros miembros de la familia, quienes comenzaron a sentir que podían relacionarse de manera más genuina y libre. La apertura para compartir emociones, conflictos y aspiraciones sin miedo a represalias o descalificaciones fortaleció los vínculos y mejoró la calidad de la comunicación. Se crearon prácticas familiares más inclusivas y respetuosas, que fomentaban la cooperación, el apoyo mutuo y la valoración de la diversidad personal. Este cambio tuvo también un valor trascendental para las generaciones más jóvenes, como el nieto que intervino en defensa de la narradora. Su acción se convirtió en un ejemplo vivo de cómo el respeto, la valentía y el compromiso pueden romper ciclos de exclusión y abuso, generando un legado valioso para el futuro de la familia. La conciencia intergeneracional se profundizó, promoviendo una educación emocional basada en principios de justicia, empatía y amor respetuoso. Finalmente, este proceso de cambio cultural en la familia mostró que es posible transformar dinámicas dañinas cuando hay voluntad, valentía y amor genuino. El paso de la humillación y el silencio hacia el respeto, la inclusión y la reconciliación fue un aprendizaje colectivo que fortaleció la dignidad de la narradora y la salud emocional de todo el grupo familiar. Adaptar la cultura familiar hacia valores más justos y humanos no solo beneficia a la persona concreta que fue dañada, sino que enriquece el tejido social familiar, creando un ambiente en el que todos pueden desarrollarse con plenitud y humanidad. En conclusión, la transformación cultural dentro de la familia implicó una profunda renovación ética y afectiva, que reinstaló la dignidad, la autonomía y el respeto como pilares innegociables de la convivencia. Este cambio no solo resolvió un conflicto puntual, sino que construyó las bases para relaciones familiares más sanas, inclusivas y amorosas, un ejemplo inspirador para otras familias y para las futuras generaciones que la continúen.